Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo se encuentran? Quisiera que me comentaran qué aprendizajes obtuvieron con la realización de la actividad 6 de la semana que acaba de finalizar. Me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció la actividad? Quiero decirles que hubo muy buenos trabajos. Algunos los presentaron de una forma pues muy creativa, agregando varios elementos. Entonces, pues sí me gustaría saber qué les pareció, qué aprendieron sobre esta actividad. ¿Alguien que nos quiera comentar y compartir? ¿Alguien desea compartirnos sobre el aprendizaje que obtuvieron con la actividad integradora 6? Bueno, lo que yo vi a través de las actividades que entregaron a varios de ustedes, como ya mencioné, pues tuvieron la oportunidad de agregar audio, de agregar algunos elementos que hicieron que su presentación fuera dinámica. Entonces, bueno, pues esto demuestra que eh, comprendieron cómo utilizar las herramientas y lo más importante creo, o al menos yo así lo interpreto, que tuvieron la oportunidad de disfrutar el hacer esta actividad, que es lo más importante, porque aparte del aprendizaje, pues debe de dejar esa alegría, por así decirlo, de los aprendizajes obtenidos, ¿sí? Eso también es lo que deben ustedes de ir valorando, los aprendizajes que van obteniendo cada semana con las actividades que realizan. Muchas veces no se dan mucho cuenta del avance hasta que empiezan un poquito a reflexionar sobre lo que han aprendido. Por ejemplo, en la semana 1 tuvieron la oportunidad de utilizar Excel, de aplicar una fórmula, de saber cómo se hace una fórmula para obtener resultados de manera automática. Después, en la semana 2, tuvieron la oportunidad de utilizar PowerPoint, de hacer una presentación en PowerPoint y de subirla a la nube. Muchos de ustedes pues no habían trabajado esta parte y sin embargo lo pudieron hacer. Y en la semana pasada, además de subir su archivo a la nube, bueno, pues tuvieron la oportunidad de convertirlo en recurso multimedia y sin duda que esto considero yo pues es un gran aprendizaje. Entonces, pues es importante reflexionar sobre los aprendizajes que ustedes están adquiriendo cada semana porque así va a ser durante toda su trayectoria escolar en en los diferentes módulos y en las diferentes áreas disciplinarias que ustedes tengan que estudiar, pues se van a dar cuenta de cómo van aprendiendo o van obteniendo nuevos aprendizajes y los van aplicando, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, pues ya parece que ya no se está conectando nadie, ya parece que son todos. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con esta sesión que es la última correspondiente a módulo 1. Entonces, bueno, vamos a revisar los puntos que estaremos viendo en esta sesión. Nada más les preguntaría si me escuchan bien. Sí, buenas noches, profesora. Sí se escucha bien. Ah, correcto. Muy bien. Sí, buenas noches, sí se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas noches, sí se escucha bien. Gracias. Correcto. Bueno, pues vamos a iniciar con estos puntos que estaremos revisando. Déjenme mostrárselos. Y son
estos puntos? Ok, en esta sesión estaremos viendo el asunto relacionado del cierre del módulo, las actividades de la semana 4 y espacio de dudas y comentarios. La entrega de actividades. Les recuerdo que el módulo finaliza el próximo domingo 2 de mayo. Para que lo tengan muy en cuenta, porque no hay extensión de entrega de actividades para la próxima semana, debido precisamente a hacer el cierre del módulo. Así es que les invito a que puedan realizar sus entregas lo antes posible, porque pues de último momento, debido a que muchos quieren entregar tal vez al mismo tiempo, pudiera haber alguna falla técnica en plataforma, esperemos que no sea así, pero sí pudiera suceder, o alguna falla del internet en el lugar en donde ustedes vivan, una falla eléctrica, alguna otra situación que se presente. Pueden ser diferentes situaciones. Así es que yo sí les invito especialmente esta semana para que entreguen lo antes posible sus actividades correspondientes a semana 4. A más tardar el martes, que viene siendo sí, es el 4 de mayo, el martes 4 de mayo, estará terminada la evaluación a más tardar. En cuanto yo termine la evaluación así al 100%, inmediatamente les estaré avisando para que revisen el portafolio de evidencias. Recuerden que el portafolio de evidencias es donde se va agregando la calificación de cada una de las actividades que ustedes van presentando. Y al final de la página de ahí del portafolio de evidencias, ustedes van a encontrar su resultado final, el porcentaje final de acreditación, para que lo revisen. En cuanto yo les avise que ya está finalizada la evaluación, ustedes revisen y descarguen el portafolio de evidencias. Enseguida les voy a compartir información de cómo hacer este proceso, pero para que estén muy al pendiente. Si alguien tiene menos del 60% en su evaluación final, quiere decir que no está acreditado. En caso de esta situación de no acreditar el módulo, recuerda que tienes el periodo de recuperación. En este lapso se trabaja con asesoría de la tutora cuando se refiere al periodo de recuperación. Pero bueno, esperamos que no sea necesario que acrediten satisfactoriamente. A manera de repaso, ya lo mencionamos, ya lo mencioné ahorita al inicio. En semana 1 ustedes trabajaron Word y Excel con el tema, el significado, uso y efecto de las TIC. En la semana 2 trabajaron una presentación digital en PowerPoint con el tema navegación segura en Internet y en las redes sociales. En la semana 3 trabajaron un recurso multimedia con el tema uso de las TIC en el ámbito laboral, educativo y en casa. Y en esta semana van a trabajar de nuevo un recurso multimedia con el tema uso de las TIC para resolución de problemáticas en la comunidad en la que vives, agregando ejemplos. Fíjense que el tema de las TIC ha estado presente desde el inicio. Primeramente fue de manera general a enfocarnos a qué eran las TIC, cómo se usaban. Después ya fue un poquito más aplicado al tema de la navegación segura en Internet. Después ya fue un poquito más enfocado o cerrado, por así decirlo, a los ámbitos laboral, educativo y en casa. Y en esta semana 4 todavía va a ser más concreto porque se trata de ver el uso de las TIC, pero en el lugar en el que vives, en tu comunidad. Bueno, pues esos son los puntos que a grandes rasgos quería comentar. También mencionarles, recordarles que en el caso del foro de integración que ustedes en el que estarán participando esta semana, el cual sí se califica,
La evaluación de ese foro no la pueden ver entre semana, es decir, yo no les califico el foro entre semana porque debo esperarme hasta que finalice la semana porque reviso todos los comentarios que ustedes hicieron durante la semana para hacer un promedio, para promediar la calificación. Entonces, en el caso del foro, verán su calificación reflejada hasta la próxima semana, el próximo lunes. Bien, otro punto que quería así mencionar es referente a las fuentes de información. Recuerden que es importante en el momento de investigar, evaluar las páginas web o las fuentes de información en donde se está investigando, ¿sí? Hay páginas de internet que no por ser muy solicitadas o no por ser muy conocidas, quiera decir que son muy recomendables o que sean muy fidedignas en la información que presentan. Hay que verificar los elementos que nosotros ya revisamos, que ustedes ya revisaron en la semana 1, por ejemplo, que la página pues tenga bibliografía, que esté respaldada, que esté actualizada, que no tenga, por ejemplo, publicidad. Por ejemplo, una página web que tiene mucha publicidad, pues nos damos cuenta que el objetivo de esa página no es tanto la información, sino más bien el hecho de vender, de ofrecer algún producto. Entonces, son varios elementos los que hay que verificar para saber si la información es creíble. En este caso, también la importancia de agregar las referencias. Otra cosa, cuando hacemos una investigación, no es recomendable copiar y pegar. Aquí lo importante es, porque se estaría cayendo en plagio. Si tú copias y pegas de una página y así lo presentas como tu actividad, entonces lo que estás haciendo es plagio, porque esa información simplemente la hizo otra persona, no la hiciste tú. Lo que se puede hacer, o sea, sí puedes revisar información, puedes revisar varias fuentes de información y con base en esa información sacar tus propias conclusiones, sacar un resumen, parafrasear alguna parte de lo que tú consideres muy importante. Cuando hablo de parafrasear, me refiero a que puedes incluir alguna frase del documento del cual estás revisando, pero hay que ponerlo entre comillas y agregar el nombre del autor de donde estás agregando esa frase, ese parafraseo. Y además, al finalizar, siempre agregar las referencias bibliográficas completas. Así de forma muy sencilla, para saber cómo hacer una referencia, hay que identificar algunos elementos. Por ejemplo, aquí yo estoy abriendo esta página. Abrí esta página y si yo quisiera hacer la referencia bibliográfica de esta página, ¿cuál es el primer elemento que debo de revisar? ¿Alguien me quiere dar respuesta? ¿Alguien quiere comentar? Sí, los datos del autor. Exactamente. ¿Alguien me quiere decir quién es el autor de este artículo? Sí, el doctor Marcos Díaz. Es correcto. Entonces, ¿Eso no está muy grande para el arroz? Entonces, si queremos iniciar nuestra referencia, vamos a iniciar con los apellidos del autor, ¿sí? Que en este caso sería Díaz Mastillari. Y después vamos a agregar el nombre. Lo voy a ir copiando ahorita a un documento de Word para irla haciendo. No me dejan dormir, Fabiola, que no pueden tomar iniciativa ustedes. Yo pensé que estaba despierta. Voy a regresar un momento. No mandan a Víctor a despertarme. ¿Quién? Ok.
Sigo compartiendo, permítanme. Bien, entonces el nombre del autor ya lo tenemos. Después de esto, ¿qué otro elemento debo de buscar en el artículo para hacer mi referencia bibliográfica? ¿Alguien me puede comentar? ¿Sería el título de la información? ¿Perdón? ¿El título de la información? ¿El título dijiste? Sí, es correcto. Ah, el título es correcto, pero antes del título hay otro elemento. ¿Recuerdan cuál es? ¿Sería la fecha? La fecha, así es. Vamos a revisar y buscar en este artículo la fecha. Aquí no me aparece. Le voy a desplazar para ver si vemos la fecha de publicación de este artículo. Parece que no está. No tiene fecha. Entonces, cuando no tiene fecha un artículo, yo ya les había comentado que es válido poner S.F. que significa sin fecha. Después, ahora sí ponemos el título y si es un libro, incluso podemos agregar la página del libro. Si es una revista, podemos agregar el nombre de la revista, la página de la revista. En este caso, no sabemos si es una revista, nada más se muestra el artículo. Entonces, pues nada más vamos a poner el título. Y después del título vamos a poner por último la dirección web en donde está disponible esta publicación. Entonces, me voy a regresar de nuevo y vamos a hacer nuestra referencia. Dijimos que entonces teníamos al doctor Díaz Mastellari, la voy a hacer un poquito más grande. Ahí están los apellidos, ¿sí? Inicio por los apellidos. Después agrego el nombre. El nombre lo puedo dejar así o nada más con la letra. Eso ya es como ustedes quieran hacer. Así lo voy a dejar. Después agrego un punto y como no encontré fecha, entonces voy a poner SF, que significa sin fecha, cierro paréntesis y ahora voy a poner el título. No sé si es una revista, no tengo más datos, entonces me voy directamente a la página web. Disponible en, y ya ahí voy a agregar toda la dirección que aparece. Bueno, no me fijé cómo era completa, pero bueno, aquí yo voy a pensar que así.com.mx. Vamos a pensar que así es. Y ahí está ya mi referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo ustedes pueden ir aprendiendo a hacer las referencias. Ese es el orden, porque si ustedes ven, por ejemplo, busquen un libro en su casa y vayan a la parte final donde viene la bibliografía y se darán cuenta que todas inician con los apellidos y de hecho se colocan en orden alfabético las referencias para ubicar de forma rápida el nombre del autor por apellido en este caso. Entonces, pues bueno, eso nada más quería mostrarles ese ejemplo porque la mayoría de ustedes ya veo que ya maneja este asunto de las referencias, pero todavía vi algunos que ponen otro orden diferente o les falta algún elemento, entonces por eso quise ponerles este ejemplo también. Bueno, hasta ahorita de los puntos que he mencionado, ¿hay algún comentario o alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo bien al momento. Ok, muy bien. Bueno, entonces pues vamos dejen ver en el chat a ver si hay alguna duda, parece que no. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar con lo que tiene que ver ahora sí ya con las actividades de esta semana. Vamos a revisar estos puntos
Esta presentación que están viendo en pantalla la tienen disponible en la sección de avisos para que la puedan revisar con más calma, con más detalle. Bien, respecto a los aprendizajes de esta semana 4, que ya saben que pueden consultar en la guía. Aquí, pues son varios de los que ustedes ya revisaron en las semanas anteriores, como, por ejemplo, acceder a medios y recursos de información, elaborar documentos utilizando software ofimático, seleccionar medios de comunicación para realizar investigación documental, identificar herramientas de comunicación que permitan enviar y recibir información, interactuar. Esto también se cumple en el foro de esta semana. Seleccionar una red social, generar contenidos siendo creativos para publicarlos en diversos medios y generar documentos en software ofimático, elegir herramientas adecuadas, comparar características, obtener información y generar contenidos multimedia, porque en esta semana nuevamente van a ser un recurso multimedia. Entonces, como puedes ver en esta semana, aplicarás los aprendizajes obtenidos en las 3 semanas anteriores. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que vas a entregar en el proyecto integrador? Vas a entregar un archivo de Word con cinco elementos. El primer elemento es una portada. Cuando hablamos de portada, te sugiero que ocupes una hoja para hacer tu portada. Me voy a regresar. Cuando hablo de portada, me refiero a algo así, porque hay quienes ponen sus datos, pero en la misma hoja siguen con los demás elementos. Cuando hablamos de portada, hay que dejar una hoja completa para la portada. Bien, con sus datos. Ese es el primer elemento. Después, el siguiente elemento es agregar la liga que lleve al recurso multimedia que hayan creado y que hayan subido a la nube. Como tercer elemento, evidencias de recolección de la información en el foro Aprendiendo y preguntar a alguno de sus compañeros, de preferencia de una localidad diferente de la suya, cómo usan las TIC en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ustedes van a ir esta semana, hay 2 foros. Está el foro Aprendiendo, que ustedes ya lo conocen, en el que comparten preguntas, dudas, en el que comparten alguna respuesta a la pregunta del foro y que no se califica. Esta semana en ese foro, ustedes van a comentar lo antes posible para que haya muchos comentarios disponibles. Lo antes posible hay que participar en este foro. Van a comentar cómo se resuelven problemáticas en el lugar en el que ustedes viven a partir del uso de las TIC. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, con el asunto de la pandemia que hubo, bueno, que todavía no finaliza en muchos lugares, me refiero a que todavía en muchos lugares no se lleva a cabo el 100% de las actividades, por ejemplo, en las escuelas públicas, pues todavía no se regresa a clases al 100%, en algunas ya han regresado parcialmente, eso ya depende de cada estado de la República, cómo se ha manejado. Pero bueno, a nivel nacional hubo un momento en que todos tuvieron que llevar sus clases de manera virtual. Entonces, ¿cómo se resolvió la problemática de que los niños no podían ir a la escuela? ¿Cómo se resolvió con el uso de las TIC? Pues se resolvió por medio de clases virtuales, por medio del uso de diferentes plataformas, etcétera. Esa es la manera como se resuelven problemáticas a partir del uso de las TIC. Entonces, ustedes van a pensar en los diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, educativo, familiar, etcétera,
cómo se resuelven problemáticas en el lugar en el que tú vives. Y vas a comentarlo con tus compañeros en el foro Aprendiendo. Vas a decir de qué lugar eres, en qué lugar vives y cómo se resuelven estas problemáticas. Puedes preguntar directamente a uno de tus compañeros para que te responda y poner la evidencia, es decir, captura de pantalla aquí en el documento de Word de la respuesta que te dio tu compañero. Pero si no te responde tu compañero, no te esperes. Puedes tomar el comentario de alguno otro de tus compañeros que hayan participado en el foro Aprendiendo. Por eso les digo que es importante que lo antes posible participen para que haya muchos comentarios diferentes y ustedes puedan elegir a alguno de sus compañeros y poner la evidencia, la captura de pantalla aquí en el foro Aprendiendo. Perdón, en el proyecto integrador, en el documento de Word. Después, como cuarto punto, vas a poner una captura de pantalla de una publicación que hayas hecho en alguna red social. Vas a entrar a alguna de las redes sociales en la que tú participas y vas a hacer una publicación en donde digas, yo uso las TIC para, y vas a comentar para qué utilizas las TIC. Y esa publicación le vas a tomar una captura de pantalla y la vas a poner aquí en tu documento de Word. Por cuestiones de seguridad o privacidad, si ustedes al hacer la captura de pantalla hacen el recorte y para que no se vea el nombre en el que ustedes aparecen en la red social, no hay ningún problema. Nada más con que se vea el comentario que hayan hecho es más que suficiente, ¿de acuerdo? Y por último, el quinto elemento que van a agregar en el documento de Word es fuentes de consulta, es decir, las referencias bibliográficas de todas las fuentes de información que ustedes hayan consultado para hacer todo el proyecto integrador. Lo van a agregar aquí en el documento de Word, ¿de acuerdo? Esto es lo que va a ir en el documento de Word. Ahora vamos a ver qué es lo que va a ir en el PowerPoint, ¿sí? O en la presentación. Nada más que ya se nos acabó el tiempo de esta primera parte. ¿Les parece si nos conectamos a la segunda parte y seguimos ahora platicando sobre lo que viene en el PowerPoint, por favor? Muchas gracias.